Es que está, Cintia Neri tenía la mano levantada. Hola, José Raúl, que andas por ahí también ya. Sí, Hola, doctor. bueno, a mí me gustó mucho, o sea, ambas lecturas, pero esta que leí de primera vez, que se llama Un lugar propio, de Jorge Rodríguez, especialmente porque retoma toda esta parte de las paradojas, ¿no? O sea, creo que es algo, y las va poniendo justo como paradojas existenciales. Creo que eso es algo justamente que dentro de un buen de cosas que se han retomado y hemos leído y usted nos ha explicado también de Winnicott, creo que la parte de las paradojas es algo muy, muy importante y en esta lectura donde las va desarrollando algunas, ¿no? Algunas de esas paradojas que aparecen en la adolescencia, o sea, bueno, a mí me hizo recordar mucho mi adolescencia. Así yo le iba leyendo y es raro porque no es que recordara así como eventos específicos, sino como tal cual, como lo menciona, como una forma de existir, ¿no? O sea, como una sensación, como una forma de estar siendo, donde justamente van apareciendo lo que aquí menciona, que tiene que ver con estar solo, pero al mismo tiempo acompañado, ¿no? O cómo estar existiendo de manera individual, de forma acompañada, ¿no? Por ejemplo. O lo que menciona también alrededor de la agresividad y las diferencias que va marcando, que parecen paradojas, pero creo que más bien son diferenciaciones entre la agresividad y la violencia, ¿no? Algo que usted mencionaba la clase pasada, de cómo poder atacar sin dañar, por ejemplo, decía, ¿no? Destruir sin estallar, ¿no? O romper sin estallar, y que pareciera que son paradojas, pero en realidad son tal vez esas sutilezas o formas de diferenciar finamente, ¿no? Una cosa de otra. Y que yo creo que eso es justo algo que se va construyendo o no, o se construye de algunas maneras hasta donde se puede en la adolescencia también, que son, bueno, a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero acá es otro tipo de construcción de las diferencias, los límites, ¿no? Las contradicciones, o sea, justamente como hasta dónde llega algo, ¿no? Hasta dónde la agresividad de uno también es parte de poder expresar algo y hasta dónde ya es algo violento y, o sea, todo eso se va jugando y menciona muchísimo alrededor del ambiente, ¿no? O sea, que eh, mm, si no hay un ambiente que yo le entendí, no recuerdo ahorita las palabras que utilizaba, pero era algo así como que pues que sostuviera eso, ¿no? Que esa es una pregunta, ¿qué significa eso en cada caso? O sea, ¿qué significa el sostener la agresividad en cada caso? Eso significa permitir la agresión, eso significa, ¿qué es, no? O sea, ¿qué es en cada uno de los casos y en cada papel, ¿no? O sea, que tiene cada quien del ambiente en cada lugar, ¿qué significa eso, no? Para quienes estamos acompañando, porque yo diría que, de hecho aquí no menciona esa palabra, pero creo que a veces se llega a utilizar esto de la crianza. No sé si en la adolescencia ya se habla de crianza, pero sí como de acompañar, ¿no? De sostener, de otro tipo de cosas. Sostener, yo creo que Sí, el sostén. Sí, 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 más allá de una crianza, ¿no? Pero, ¿qué significa eso en cada caso, ¿no? En el ambiente en general, pero también en el distinto papel que tiene cada uno en la vida de los adolescentes, ¿no? Y actualmente eso qué significa también, porque también va cambiando, o sea, culturalmente también va cambiando. Siento que algo de los papeles, ¿no? Tal vez en algún momento se podía entender que los padres tenían que limitar mucho, o en algunos contextos, ¿no? Que se tenía que limitar mucho no sé, que dar o no permisos, a qué hora va a llegar, dónde estás, que sí, o sea, pues también hay algo de eso, pero ¿qué otras cosas vamos aprendiendo que los padres, las madres, las instituciones, los servicios de psicología que ahorita que decían de Espora? A mí me gusta mucho ese proyecto, lo sigo en Instagram, entonces felicidades, está muy, muy interesante ese proyecto. Y pues ya eso es lo que
me hace pensar la lectura. La verdad me gustó mucho porque además me pareció muy sensible, como hasta poético, ¿no? O sea, está muy padre, la lectura me gustó mucho. Sí. Gracias, Cintia Neri. Excelentes, muy interesantes todos los comentarios. Wow. Bueno, pues me parece muy importantes todas las reflexiones de estarnos escuchando cómo vamos cada uno de nosotros. Bueno, entonces, pues un poco repitiendo y no, pero como para seguir ajustando y reflexionando lugares y propuestas. Entonces, partimos con Winnicott cuando dice no hay un bebé. O sea, es un gran planteamiento. De entrada no hay bebé, entonces lo que va a haber es una pareja de crianza desde un vacío como espacio potencial de creatividad. Entonces, hay un espacio potencial, hay un espacio, y desde ahí entendemos la fuerza, ¿no? Como la fuerza y la agresión, con esta fuerza, basado sobre todo al inicio en la musculatura, que ya habíamos dicho. Entonces, el odio lo estamos, creo, ubicando, por lo menos lo que vamos hasta ahora. La propuesta es que el odio tiene que ver con la posibilidad, sobre todo muscular, ¿no? De colocar al objeto a la distancia en ese espacio tolerable o necesario, ¿sí? Desde donde se necesita el objeto o desde donde se tolera, ¿no? El objeto. Y de ahí entonces estamos planteando este odio, sostén del ser, en estas clínicas, ¿no? Que tenemos como el caso representativo es el caso de Liro, ¿no? Cuando nace su mamá lo odia para tener un referente, pero hay muchos casos, tendríamos muchísimos más casos de estos. Entonces, cuando se encuentra, hay un bebé, si se encuentra sostenido, porque estamos hablando de la importancia del ambiente. Ahora, ¿qué es eso, el sostén? Estábamos hablando de la preocupación. La madre o el ambiente, la madre ambiente se preocupa por su bebé, la madre objeto y la madre ambiente, porque se fusionan, ¿no? También están preocupadas por su bebé, o sea que todos están preocupados por el bebé. Yo no sé, cuando nace un bebé, llora, grita y todo el mundo está, la mamita, es un grito. Y todo el ambiente en la casa está corriendo y o sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿verdad? El bebé mueve toda la casa, o sea, va creciendo y tienes que colocar toda la casa, quitarle que no hay enchufes, o sea, le tienes que hacer toda la casa preparada para el bebé. Ya sea que le designes la sala que no va a pasar nunca ahí, o sea, pero tienes que designar todos los trastes, se mete y saca todos los trastes de los cajones, o sea, toda la casa, toda es del bebé, toda se ajusta al bebé. Pero entonces, en su trabajo de comunicación, él dice que el bebé, lo que ustedes decían, pues el bebé no entiende las palabras ni el lenguaje, pero capta el efecto de seguridad. Eso es lo interesante de esto. Capta el efecto de seguridad. Y entonces, cuando estábamos hablando la vez pasada también sobre la preocupación, la capacidad de desarrollar la preocupación o de estar preocupado por el bebé, en este caso, tiene que ver con que el bebé está captando los efectos de seguridad. Y ahí están los controles, que los controles pueden ser en cada caso de una madre en particular, de un bebé particular, de una madre con cada hijo diferente. Cada quien de nosotros tenemos, y el ejemplo que estábamos partiendo es cuando nos vamos a dormir o cuando nos salimos de la casa. Hay un efecto de seguridad, ¿no? O sea, no hacemos un checklist, o sea, poco acá, ya me desvestí, ya me puse el pijama, ya me lavé los dientes, ya me quité los lentes. No, no hacemos un checklist, ¿no? Es como un efecto de seguridad, es una experiencia de efecto de seguridad, porque nos acostamos y si nos entra una duda, ay, dejé la llave abierta, ay, dejé el gas abierto, ay, me levanto a ver si quedó bien. O sea, ese efecto de seguridad es lo interesante en la capacidad de preocuparse por el otro. El otro es capaz de producir ese efecto de seguridad en el otro, ¿sí? Lo capta y entonces puede dormir o puede comer o puede estar contemplando el pecho porque ya comió, ya está relajado, está no integrado, porque se encuentra sostenido, o sea, porque está en este efecto de seguridad, ¿no? De que las cosas están funcionando. A veces pueden ser menos más, pero hay un mínimo de efecto de cosas, de controles funcionando, porque ya en la segunda fase nos habla de la privación de los controles, ¿no? Entonces puede haber un mínimo, ¿no? A lo mejor no están todos, pero con un mínimo ya hay ese efecto de seguridad, pero a veces se necesitan todos los controles para lograr el efecto de seguridad. Entonces,
Yo creo que este concepto de efecto de seguridad, y entonces lo interesante acá entonces que ya en la segunda fase, la depresiva, que estamos hablando de, digo, le estamos poniendo fechas, pero puede ser 5 o 6 meses a los 18 meses, que es la fase de inquietud que le llaman, o depresiva, ya con Melanie Klein, él va a ser capaz de preocuparse por el otro, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se ha creado. A veces habla de esquema corporal, pero es que me parece que esquema corporal se queda muy chico. Me parece que lo podríamos llamar la propuesta ahora, yo lo he llamado objeto cuerpo ser. O sea, porque cuando el niño del Forda se hace de la cuerda, pero la manera de hacerse de la cuerda es estar jugando en ese espacio de seguridad. Entonces, hay un espacio de seguridad en que la cuerda puede entonces en el espacio desaparecer al objeto con la posibilidad de que va a aparecer y estando presente con la posibilidad siempre, siempre en ese espacio de paradojas. Entonces, es tener claro que este efecto de seguridad facilita que el espacio potencial de cada quien se encuentra seguro, confiado. Por eso la importancia es que hay una continuidad en la existencia, que a pesar de en el círculo benigno, siempre de que está tenso, toma el alimento o alucina el pecho o entra duda y después está relajado estando integrado, que sería la tercera zona de experiencia, es desde ahí donde se da la identidad existencial, o sea, que sigue siendo el mismo. Solo cuando está en ese estado de contemplación se da la identidad, porque hablando de identidad me parece que aquí en el bebé sería, porque otra vez es otro concepto que se usa mucho, ¿no? En psicología, la identidad, que es la identidad para cada teórico. Pero para único la identidad, y entonces agregamos es la identidad existencial, porque entonces el bebé, dentro de todas las transiciones que se fueron dando en su espacio, de haber tomado leche o haber alucinado el pecho y luego regresar y dudar, porque nunca va a ser el mismo, eso es lo interesante. Cada vez inicia, cada vez que o tomó pecho o lo alucinó, duda. Eso lo trabaja en su trabajo de la naturaleza en la posesión depresiva. Duda porque no es el mismo, pero entonces después ya logra estar relajado, no integrado, porque ya hay una identidad existencial. O sea, a pesar de las transformaciones, de las transiciones, sigo siendo el mismo. Entonces estoy relajado estando integrado. Desde ahí se da la identidad. Y entender esto porque en toda la otra clínica, cuando el bebé está en un ambiente de terror, cuando el ambiente cae, cuando se ve amenazado, entonces no se logra en estos pacientes nunca esta zona, tercera zona de experiencia, en que está relajado estando integrado y que le da un referente de identidad de ser el mismo. Y entonces está el efecto de seguridad. En todo esto hay un efecto de seguridad que dentro de las transiciones sigue siendo el mismo. Y logra estar en estado de contemplación. O sea, está relajado, estando integrado, o sea, está realmente en el estado de contemplación, puede estar contemplando una obra de arte, un adulto, ¿no? Puede estar disfrutando, ¿no? Una película, disfrutando un X, ¿no? O estar, cosas de intimidad o cosas sociales, entonces logras estar relajado, estando integrado en esta contemplación. Entonces, estos efectos de seguridad, pero entonces el bebé ahora es el que se preocupa. Entonces, ya hay la propuesta es llamarlo ahora. Creo que podemos hablar, si hablamos del objeto transicional, acá podemos hablar de un objeto self transicional, porque primero se hace un objeto self. ¿Por qué? Les voy a decir ahorita por qué, ahorita que analicemos el juego del Forda, porque hay 4 momentos del juego del Forda. Pero entonces, a ver, entonces marcamos una gran diferencia con la preocupación común, la que viene en el diccionario, ¿no? De que tiene que ver con resolver problemas o una angustia o una anticipación de eventos futuros que podrían ser negativos, ¿no? O sea, es como otro concepto, porque casi hasta podría ser tan diferente como que tiene que ver con la preocupación, tiene que ver con que siempre hay este efecto de seguridad, ¿no? De una mínima protección, una mínima seguridad para que haya una continuidad existencial, en el sentido del ser y también en la continuidad existencial. Entonces, eso es como esencial en el bebé y entonces él puede estar creando el pecho, pero se está creando a sí mismo, o sea, crea el pecho y no es el pecho, se crea a sí mismo, no es sí mismo y está marcando lo que comentaste, lo que es parte de mí, distinto de mí, siempre se está jugando en la negatividad, ¿no? Y entonces siempre también el objeto está presente y se juega la posibilidad de la ausencia, ¿no? Como dice aquí Rodríguez,
me encanta cómo empieza, que dice la adolescencia es uno de los momentos en que más cerca estamos de la experiencia de no ser, porque siempre se está jugando en no ser, pero nos acerca al no ser. Hay experiencias en la vida que nos acercan al no ser, ¿no? Y siempre por ahí, entre no ser y ser, siempre estamos entre no ser y ser, eso siempre se está jugando, excepto en la enfermedad, nunca estamos tan profundamente vulnerables a eso. O sea, cuando estamos enfermos y en la adolescencia, aparece, surge, se hace evidente esta vulnerabilidad, ¿no? Que hay en juego la posibilidad de no ser, ¿no? Entonces, esto me parece, esto siempre se está dando en todos, toda la vida, permanentemente. Creamos el self, el bebé crea el self, pero siempre estamos abasteciendo al self, alimentándolo y restaurándolo, siempre, toda la vida. Bueno, entonces, ahora el bebé se preocupa por el otro, a los 6 meses, de 6 a 18 meses. Entonces, vamos a decir, esto es una propuesta, que se crea el objeto self transicional. Entonces logra mirar al pasado el amor cruel y primitivo, que decíamos es esa agresividad, ¿no? Toda la motilidad que necesita, ¿no? Ser todo y aporta, ¿no? Con su gesto, y entonces la madre lo capta y entonces le genera la ilusión de que él crea el pecho y se crea a él mismo en esa grandiosidad, en esa majestuosidad. Dijéramos con Freud sería su majestad del bebé, ¿no? Ahí sí hay un gran, ¿no? Quítense de ahí que ahí va mi bebé, ahí voy, nadie, no hay en el planeta nadie más bello que el mío, aunque todos lo vemos y decimos un bebé más. Pero para la mamá es el único del planeta, ¿no? Su majestad del bebé. Bueno, entonces, mira el pasado, mira este amor cruel y primitivo, siente tristeza y se preocupa por el objeto, y entonces se pone a jugar, es uno de los destinos, ¿no? Se preocupa por el objeto, juega, y entonces juega, uno de los juegos es el juego del fortán. Entonces se hace de la cuerda, y entonces, pero antes de que juegue a la cuerda, lo que ocurrió es que el niño tiraba los juguetes y alguien se los levantaba, que se harta el adulto, ¿no? Ahí lo dice, Freud lo describe, ¿no? Entonces está tirando y se recoge, se tira y se recoge hasta que el adulto dice, hasta aquí, no me cansé, se harta. Entonces el objeto para Winnicott tiene que ser gastable y destructivo. Solo si el objeto es gastable y destructible, entonces es que puede haber una continuidad en la existencia, aunque esté siempre en el riesgo de la agonía primitiva, pero el objeto es gastable porque va a vaciar el pecho de leche y se va a volver a llenar, no lo gasta y se queda vacío, ¿verdad? Y luego es destructible porque se destruye, se tira, se tira, se tira y se cansa el adulto, pero el adulto no desaparece, ¿no? El adulto ahí sigue, cansado, agotado, ya no tiene más, se duerme, y el bebé sigue ahí jalándole las orejas y lo que sea. El papá es típico, ¿no? El papá todo dormido y el hijo ahí juegue. Pero entonces siempre el objeto tiene que ser gastable y destruible, porque si no es así, si el objeto se destruye, entonces ya estamos en las agonías primitivas, ¿no? Ya cae. Se pasó, en ese límite siempre está, pero cae en esa agonía. Es lo que estamos viendo, las agonías primitivas, cuando en los tres primeros, desde que nace, y marcamos la diferencia en la primera fase, en la fase depresiva y en la tercera fase. Hay diferencias, ¿no? De qué pasa en cada niño y adulto, si ocurrió algo en el ambiente, porque si ocurre algo en el ambiente, algo le ocurre a que él ya no, nadie le va a recibir lo que está aportando, ¿no? Algo le pasa al ambiente cuando el gesto a los 4 meses de la mamá de Mariana lo siente como desafío, como rechazo de su propia madre, entonces ahí se cayó el ambiente, entonces el objeto se destruyó, la madre objeto sigue, pero la madre ambiente ya no está, ¿verdad? Porque ya con quien está la madre es con su propia, con su propio, no sé, habíamos discutido si es rechazo, si es odio, en ese caso, pero de alguna manera ya no está con su hija, dejó de estar con su hija y se fue, su hija la hace relacionarse con su propia madre. Al destruirse el objeto también se destruye algo del ser, o sea, es como, porque el objeto está impregnado aún de self, el self de objeto, entonces algo también se destruyó en él mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Porque ahora que esto que traes, qué interesante que lo comentas, cuando ya juega el juego del Fordan con la cuerda, ¿no? El violín, que esa es la parte que más se menciona del juego del Fordan y más se estudia y se analiza,
Pero después viene la tercera parte donde, que viene, creo, a pie de página, dice que es el bebé el que desaparece, ¿no? Dice bebé o. Entonces, claro, la posibilidad del mismo bebé poderse desaparecer, por eso es como un objeto cuerpo-self o un objeto self transicional que puede hacer este movimiento, ¿no? De él mismo desaparecerse, ¿no? Como de este juego. Entonces, no solo es el objeto, o si desaparece el objeto, con el potencial de aparecer, también tiene el potencial él de aparecer y de desaparecer. Se juega en el self también esta parte, es mutuo. Ahora, todo el juego está en un ambiente de seguridad, de un efecto de seguridad. O sea, el niño está jugando con la seguridad de la cuerda en el espacio potencial, de que va y viene y lo disfruta, ¿no? Está en ese efecto de seguridad, de que va y viene, ¿no? Y jugando, ¿no? Pero primero tuvo que haber probado que el objeto sobrevive, ¿cierto? Si el objeto sobrevive, entonces se puede hacer de la cuerda y jugar el juego del Forda con esta seguridad, con este efecto de seguridad. Me gusta esto del efecto de seguridad porque creo que todo lo que estamos aplicando, y es lo que estamos viendo, así tal cual como estamos aplicándolo al infante, al bebé, al niño, lo aplicamos en la clínica o lo aplicamos en el adolescente, es así tal cual, ¿no? Entonces, y después el cuarto momento es cuando dice que se fue el bebé, se fue el papá a la guerra, ¿no es cierto? Y entonces es cuando, ahí ya encontramos un ejemplo del sentimiento de odio, ¿no? Cuando le dice que se fue. Exactamente, ¿no? Que dice la cuarta observación, el juego a deshacerse del hostil. Bueno, contando con 2 años, 4 meses, solía arrojar al suelo un juguete con el que se había irritado, diciéndole, vete a la guerra. O sea, agarraba y jugaba a aventar el objeto. Y entonces le habían contado por entonces que su padre ausente se encontraba en la guerra y, por cierto, no lo echaba de menos, sino que daban los más claros indicios de no querer ser molestado en su posición exclusiva de la madre. También de otros niños sabemos que son capaces de expresar similares emociones hostiles botando objetos en lugar de personas. Pero entonces está jugando a que aunque su padre está lejos, este sentimiento de odio, pero está sobreviviendo, ¿cierto? Entonces, por eso que el objeto sea gastable y destructible es esencial para el efecto de seguridad. Entonces, el bebé puede hacer transiciones, ¿no? Puede moverse con esa confiabilidad, ¿no? Que hay esta seguridad en que el objeto es gastable y destruible. Me parece que eso es así como un eje. Porque entonces les voy a contar, y ahorita les voy a decir más del efecto de seguridad, que facilita el objeto. Pero les voy a contar el caso de Edmund, de 2 años y medio. El Edmund, de 2 años y medio, que tartamudeaba, es un caso de Winnicott que está en su libro de Realidad y Juego, en el trabajo del juego, aspectos teóricos. Este niño Edmund llegó a los 2 años y medio por un problema de ser tartamudo. Qué interesante que a los 2 años y medio tiene un problema de tartamudez, porque los 3 años, yo por ejemplo, lo que llevo estudiando, me he dedicado mucho a los 3 primeros meses a la fase depresiva, pero en la tercera fase, como que me falta más profundizar, pero si este niño está hablando a los 2 años y medio ya tartamudea, quiere decir que ya hay un manejo del lenguaje muy importante en la tercera fase, en la de comprensión, donde ya hay una relación de a 3, donde si algo falla en el ambiente sería la tendencia antisocial, porque todavía el objeto robado tiene elementos del self, roba algo de esperanza, ¿no? De recuperar algo de él. Bueno, pero lo interesante acá es que 2 años, y bueno, les voy a hacer un paréntesis también muy interesante, porque en relación a la terapia de niños, por ejemplo, en la época en que había toda la disputa entre Anna Freud y Melanie Klein, se veían, como la teoría explicaba el Edipo, se veían niños de 6 años en adelante. ¿Sí? Pero lo que ocurre con Melanie Klein es que empieza a ver a Rita, que tiene 2 años y medio, y entonces con Rita, con la terapia de Rita, va teorizando el complejo de Edipo temprano. Y entonces esta teorización permite que se vea en terapia a niños de 2 años y medio, o sea, incluso a bebés. Todo esto.
Eso es lo que favoreció o facilitó toda esta teorización, ¿no? Con Klein y con Winnicott y estos autores que manejan lo primitivo, aunque va a decir, acuérdense, Winnicott, que nos dijo que lo temprano de Klein no es lo profundo. O sea, él va a estudiar lo profundo, lo primitivo. Entonces, para marcar sus diferencias. Pero les quiero enfatizar esto porque entonces Edmund tiene 2 años y medio, porque ustedes están trabajando y me parece que no, alguien dijo que por ahí que no veían niños y eso, pero me parece que si uno sigue leyendo a Winnicott, termina viendo niños, por obviedad. Entonces, Edmund, de 2 años y medio, es tartamudo. Y entonces llegó, y lo primero que hizo, estaba la madre, estaba Edmund y Winnicott, y estaban platicando la madre y el niño. Y todo lo que iba platicando, el niño empieza, como que el niño iba jugando, mientras lo que hablaba, él lo jugaba. Es como si el niño estuviera relatando con su juego lo que hablaba la madre con Winnicott. Y entonces, lo que ocurre primero es que Edmund se aleja y se va y viene de la madre. Después hay otro momento, no se lo estoy diciendo preciso, pero hay otro momento muy interesante que Edmund empieza a jugar como a hacer como bolitas con salivitas, como burbujitas con la salivita. Por ahí hablamos de objetos self, ¿no? Él empieza a jugar con eso. Que fíjate que Francis Tustin, no sé si la han oído, Francis Tustin, ella trabaja sobre el autismo. Es que ahora se estudia mucho el autismo, pero me llama la atención que no utilicen a Francis Tustin. Yo cuando vi una niña autista hace muchos años, a mí Francis Tustin me ayudó mucho. Y a estas cosas de salivaciones, de burbujitas del bebé, lo llega a llamar objetos autistas. Bueno, entonces, hace este juego con las burbujitas y después encuentra entre los juegos un pedazo de cuerda. Y entonces, mientras siguen hablando, ¿no? De qué pasó y cómo Edmund le contaba que como Edmund nada más la quería ella, nadie más, ¿no? Y no quería nada más que lo que ella le daba. Había esta exclusividad. Y entonces Edmund encontró una cuerda entre los juguetes y empezó a jugar a través, en el tobillo de la mamá le conectaba la cuerda. Como a través, lo que estaba haciendo con Winnicott, de conectar aquello que se había desconectado, ¿no? En esa relación con Edmund. Entonces Edmund estaba jugando la cuerda, pero aquí la cuerda entonces tiene también otra vez la posibilidad de conectarse. Entonces empieza a conectar la cuerda con el tobillo de la madre, ese es el juego que está haciendo, y después agarra la cuerda que tenía, busca entre los juguetes para hacer como una colcha, una camita, para poner ahí seguro la cuerda, que quede segura la cuerda. Bueno, eso como brevemente, como si pone un niño a jugar, él va a ir en su juego, lo que decía, no hay lenguaje, sino... Fíjate, Winnicott dice que el autista es un creativo en el espacio. Entonces, ¿cómo se juega el espacio? Y ahí entra el odio, entra la capacidad del objeto de ser vaciable y destructible, ¿no? Para que se mantenga el espacio entre paradojas, siempre. Siempre estamos entre paradojas. Y las paradojas no se interpretan, no se comprenden, se sostienen. Eso dice del objeto transicional, ¿no? Pero el objeto transicional es el efecto de seguridad, porque es un objeto totalmente confiable, totalmente seguro, si no se lo lavan, de que viene funcionando el espacio potencial de creatividad siempre entre paradojas. Los fenómenos transicionales son transiciones entre fenómenos paradójicos. O sea, está funcionando todo el tiempo la zona intermedia de experiencia como fenómenos transicionales o como tercera zona de experiencia. Eso está un poquito complicado, pero sí ya lo habíamos platicado, pero entonces, hay un espacio potencial siempre, el niño nace, hay un espacio potencial entre la madre y el bebé. En este espacio se dan fenómenos transicionales o transiciones entre fenómenos paradójicos y se da la tercera zona de experiencia, que está relajado, está no integrado, que es de donde se da la identidad, donde puede estar en contemplación. Entonces, el espacio transicional, repito otra vez,
que es una zona intermedia de experiencia siempre, se puede dar como fenómeno transicional o transiciones entre fenómenos paradójicos, o la tercera zona de experiencia, que está relajado estando integrado, que también es una experiencia paradójica, o está funcionando el espacio en su paradoja. Si funciona el espacio en sus paradojas, hay una continuidad existencial. Si se altera el ambiente o es invasivo o vive reaccionando, no funciona este espacio. No hay este espacio. El espacio está invadido, está alterado, está deforme. Algo le pasa a ese espacio, esa zona intermedia de experiencia o ese espacio potencial de creatividad se altera o se deforma. Algo pasa. Hoy estamos en el tema del juego de la cuerda, pero uno es el Forda, otro es el de Edmund, y el otro es el del niño que está en objetos y fenómenos transicionales, el niño del cordel que le llaman, que lo tiene en otro trabajo también, que siempre está amenazando el ambiente con caer, entonces se la pasa atando, pero lo que ata no produce o no transiciona, no hace transiciones. Se queda en una inmediatez, ¿no?, permanente, pero no sé si te contesto o no te contesto. Yo creo que hay que ver cada caso. Y este muchachito tuvo problemas de adicciones también, ¿no? Cómo se la vivía, a pesar de que el papá sí logró, ¿se acuerdan cuando se colgó de boca abajo en el árbol, hablando de encontrar oposición? Porque el papá sí logró estarse tranquilo y esperar, sin esperarse, porque estaba volteado de cabeza del árbol y el papá se esperó, gracias a lo que habían hablado con Winnicott, se esperó, pero la mamá cuando lo vio de cabeza el otro día, ¿verdad?, pues ella agarró y dijo, ya se murió. Entonces, como un resto del ser de la madre. Cuando son restos, el hijo es un resto del ser de la madre, me parece que ahí, pues como no es la agresión propia del hijo, pues yo creo que sí está afectado, no hay un espacio potencial de creatividad propio, ¿no?, porque es el de la madre, ¿no? Yo creo que sí, en esta clínica, cualquiera de las clínicas se afecta al espacio potencial de creatividad. O sea, hay algo pasa al espacio que se deforma o se rompe. No hay espacio potencial. Y entonces hay estas formas, ya comentábamos, de sometimiento. Hay sometimientos a una persona, como Liro, o sometimientos a una fisiología, como serían las adicciones, o sometimiento a una sensorialidad, o un sometimiento a un cierto ambiente, a personas, a la fisiología o a una sensorialidad. Dijéramos, serían las formas de sometimiento como formas de referentes del ser. Estos sometimientos, por ejemplo, el que Liro se la pasara sometido a la voluntad de la mamá de que se estuviera operando y operando sin quejarse, que es por lo que lo mandaron llamar a Winnicott, porque no se quejaba de tanta cirugía. Este sometimiento, que es un resto del ser de la madre, entonces él no tiene como él le dijo a Winnicott en el juego del garabato, que él hubiera querido ser querido como nació, aceptado como nació. Entonces, no hay un espacio potencial propio de Liro, ¿no?, donde él pueda quejarse, decir no quiero, ¿no?, en esta inquietud, en esta oposición, en esta rebeldía. En este espacio tenemos que encontrar esta rebeldía porque necesitamos, si me invaden el espacio, si lo quiero, ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia se va también dijéramos, agrandar el espacio. Entonces, en este agrandamiento, pues tiene que haber, si yo me muevo aquí y quiero ocupar más espacio, los tengo que hacer a ustedes para acá, ustedes hacer a alguien que haga espacio, nos tiene que hacer más para acá. O sea, necesita hacer oposición, la inquietud normal para hacerse un lugar propio, ya incluyendo todo lo que ya comentaban también, ¿no?, de este encuentro o búsqueda de un lugar. Y aquí me parece que en el adolescente ya sería una identidad. Yo creo que se juega la identidad existencial y la identidad íntima, de la intimidad, y la identidad social también, ¿no? O sea, yo creo que ahí se amplía la identidad del adolescente. En el bebé, pues es existir o no existir, ¿no? O sea, o sobrevive o, ¿no?, se muere, ¿no? O sea, se muere, más allá de que siempre exista la angustia, la agonía de aniquilación. Bueno, entonces, ¿hasta ahí vamos más o menos? Bueno, entonces cuando
ya se ha desarrollado, dijéramos, si ya alguien ha desarrollado la capacidad de preocuparse por el otro, que ya hay la posibilidad de responsabilizarse, el bebé ya es capaz de responsabilizarse de sus experiencias del ello, de sus fantasías, que las fantasías son una defensa contra el mundo interior en Winnicott. Entonces, estos efectos de seguridad que da la capacidad de preocuparse por el otro, va a ir así, haciendo marcas de tiempo que van a facilitar la continuidad existencial. O sea, desde que empieza, entonces todos son marcas del tiempo, se van marcando los tiempos, ¿cierto? Por ejemplo, en el niño del cordel, que se la pasa atando, no se marca nunca un tiempo, siempre está en la inmediatez, en la inmediatez, en la inmediatez. Así luego viven estos pacientes, en lo inmediato, en lo inmediato. No se establece un pasado, un presente y un futuro. Hay afectaciones del tiempo. Después, también si hay esta capacidad de preocuparse por el otro como efecto de seguridad, el bebé va a poder ser captado, el ambiente va a poder captar estas aportaciones del bebé, ¿cierto? El gesto espontáneo del bebé lo va a poder captar. También se va a ir marcando la moralidad innata. Para Winnicott la moralidad no se enseña, sino que el bebé va a ir, si hay este espacio y todas estas condiciones, va a ir marcando, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo, como de una manera innata, no se tiene que enseñar. Después se va a ir marcando entonces el círculo benigno que decíamos, los rituales, ¿no? Los rituales para irse a acostar, los rituales para levantarse, los rituales para tener una clase, los rituales, ¿no? Con cada quien en la consulta es un ritual, ¿no? De que llegan, se cuesta, ¿no? Todo un ritual y luego ya la despedida, ¿no? Entonces se dan, si hay estos efectos, o sea, si no hay un efecto de seguridad, si estamos en el consultorio y empieza a templar, pues desaparece el efecto de seguridad, o sea, pues ahí cada quien se preocupa por uno, ¿no? Y el otro, entonces como que se tambalea todo, y entonces por eso también tiene que ver con el círculo benigno, los rituales, ¿no? Que dan seguridad también. Por ejemplo, en el niño que se la pasa atando los objetos de manera compulsiva, no se puede decir que es un ritual porque no generaba seguridad, no generaba, ¿no? Un presente que le diera tranquilidad, sino que estaba atando y atando y atando, pero no lo tranquilizaba nada. Nada que atara, ni a la hermana que la ató para ver si porque fue la primera vez que vivió la mamá la separación y amarró ya toda a la hermanita. Entonces va a tener que ver si hay estos efectos de seguridad con un ambiente que se preocupa por el bebé, por el otro, por el bebé. Se va a ir creando lo que decíamos el self, que ya mencionaron, ¿no? Digamos el objeto, vamos a llamarlo objeto self transicional. Y entonces se va a ir dando la alimentación del self y también las recuperaciones del self, ¿no? O sea, se van a ir, porque el self lo alimentamos todos los días que nos miramos al espejo, todos los días, ¿no? Que estamos en nuestro self de intimidad, nos estamos alimentando, ¿no? De que seguimos siendo los mismos, ¿no? De que a pesar de que ya tenemos una carita más o muchas caritas más, o de que tenemos, ¿no? O que subimos un kilito o bajamos 2 kilitos, eso, seguimos siendo los mismos, ¿no? Entonces siempre estamos como en la recuperación y en la alimentación del ser diario. Y un referente interesante para Winnicott siempre me parece es el rostro de la madre en esta continuidad y en esta seguridad. Si algo pasa, el bebé ve el rostro de la madre y si la madre está angustiada, él se angustia. Si la madre está tranquila, él está tranquilo. Me parece que este primer espejo que plantea Winnicott es interesante, que es el rostro de la madre. Ya después quizás ya hablaríamos más del juego del cuerpo, más como lo plantea Lacan, ¿no? Ya se juega todo el cuerpo, pero me parece que de entrada el rostro de la madre como es un elemento de seguridad. Bueno, entonces, ya habíamos dicho, sería todo lo opuesto cuando si se destruye el objeto que desaparece. Qué terrible, o lo que juega acá también, que lo toma, es que es unicotiano totalmente Rodríguez, pero un logro excelente. Él lo traduce a algunas de sus textos. Sí. Y yo no sé qué hace este texto en esto. Pero tiene textos propios. Tiene textos propios. Pues es lo que quiero encontrar, estoy en búsqueda de sus textos, lo quiero estudiar más, pero no he logrado. En Facebook y él se los pide directamente. ¿Ah, sí? Yo fui a un seminario que él dio y ya de ahí lo agregué y cuando va a publicar los manda a sus contactos que si ¿Y tú los quieren, tienes? no los tengo.
Pero Pues si los consigues, mándalos, ¿no? ¿Nos los mandas? Y ya tienen la relación con él, Sí. qué afortunado eres. En relación de Facebook, o sea. No importa, son relaciones, no dejan de ser. Bueno, entonces, entonces todo los efectos, entonces lo que necesita el adolescente también son estos efectos de seguridad, ¿no? Que a pesar de que le dijo al papá, a la mamá, ya no te quiero, que por qué me trajiste a nacer, lo que quieren que le diga, ¿no? En su cuestión rebelde, que el objeto va a sobrevivir. Porque el problema en muchas adolescencias es que los padres, igual que la mamá de Mariana, que a los 4 meses sintió ese gesto de desprecio, muchos papás se sienten heridos ante el desafío de los hijos y se sienten y se colocan en su propia historia y dejan de ser los papás de ese hijo. Entonces, pero el eje también dice, la adolescencia no existe sino sin lo ambiental, ¿no? O sea, estamos partiendo de que el ambiente en este efecto de seguridad, que es el sostén es un efecto de seguridad porque hay alguien que está preocupado por el otro, por él, ¿cierto? Y también el bebé y el adolescente preocupado, irresponsable, porque si desarrolló la capacidad de preocuparse, es un adolescente responsable de alguna manera de sus actos, ¿no? Igual que el bebé. Entonces, si hay alteraciones, pues está alterada, ¿no? La seguridad, y entonces pues se gritan y nadie está seguro, y entonces todo el mundo está angustiado y todos están en inmediatez, ¿no? Y el papá alcohólico y el otro, ¿no? Y la mamá no llega, y etcétera. Entonces se vuelve un ambiente de terror. Estamos hablando de lo ideal, ¿verdad? Y bueno, también hay crisis, ¿no? Hay cosas también a los papás les pasan, pero acuérdense que siempre el adolescente también tiene cosas que aportar, o sea, si hay fallas importantes de los padres, igual que el bebé, el adolescente, si todo ha ido, también aporta, ¿no? A lo que pueda estar en crisis, que se murió un papá de un papá, un abuelo, ¿no? Entonces, los adolescentes también tienen que aportar en momentos, ¿no? Entonces, fíjense que de ahí, bueno, de ahí se me hizo interesante como pensar, cómo ubicar la sociedad, así con Rodríguez, ¿no? Como una sociedad, dice, como si pudiese desaparecer la espera, ¿no? Estamos como una época donde ya no hay espera, eso ya desapareció, ¿no? Yo no sé si a ustedes no les tocó, pero yo me acuerdo, yo iba al dentista y era estar toda la tarde esperando al dentista que te pasara. O sea, pero ahorita ya no hay espera, todo rápido, o sea, te contestan preguntas, o sea, no hay espera. Eso se me hizo interesante en esta sociedad sin espera, ¿no? Ya no hemos desarrollado la posibilidad de la espera, porque si hay un ambiente de seguridad, un efecto de seguridad, hay la posibilidad de esperar, ¿no? Que aparezca o desaparezca. Después dice, a una anestesia de los sentidos. Vivimos en una época donde hay una anestesia de los sentidos. Lo que importa es qué compras, qué consumes, pero los sentidos están luego anestesiados o pasan cosas, quiero likes, pero no hay, se olvida de la sensorialidad, de la sensibilidad, ¿no? Del cuerpo. Puedo decir, fíjese, ahorita que lo escuchaba me quedaba pensando la diferencia de esta teoría, porque toma en cuenta siempre al cuerpo, ¿no? Al momento evolutivo, al cuerpo, la biología, que de repente es algo que acusaban a Freud, ¿no? De ser biologicista, ¿no? Porque hablaba de la pulsión. También, pero verdaderamente es porque lo sensorial es importante, por eso muchos adolescentes llegan en un estado como de aparente, ¿no? Insensibilidad a todo, aunque les vaya muy bien en el mundo imaginario de las redes sociales, pero porque no hay el estímulo del cuerpo, ¿no? O sea, lo sensorial también importa, ¿no? O cómo la identidad se deforma de tal manera para los filtros, ¿no? Entonces llegan las chicas y los chicos y dicen, pues es que no se parecen, ¿no? O sea, con quien tienen una relación no es, porque hacemos este tipo de vinculaciones ya muy distintas. Y la importancia de no dejar fuera al cuerpo, ¿no? Porque sí juega un papel. O cómo se incluye al cuerpo, porque también lo que nos dice acá, hay un recurso al cuerpo.
Ahora, con Winnicott sería la sensorialidad del cuerpo. Siempre dijéramos que el centro del ser en la salud sería la vida psicosomática, que haya residencia de la psique en el soma, o sea, que la imaginación vaya acompañando el funcionamiento corporal y entonces va viendo de residencia psique-soma, entonces hay vida psicosomática, pero entonces, y ahí se juega la sensorialidad, que la sensorialidad está también aportando, dijéramos, a esta vida psicosomática. El problema es cómo quizás se articula como transiciones o no el cuerpo, o como una cosa ya más dependiente, sometido a, porque también puede haber alguien que esté con el uso de sustancias hipersensorializándose, dijéramos, ¿no? Como un recurso, ¿no? Para no desaparecer, ¿no? Como, porque si no desaparecería, entonces necesita una hipersensorialidad. Entonces yo diría que más bien es cómo se articula, cómo se, creo que sería, cómo se organiza el aparato psíquico para entonces se sostenga una vida psicosomática, porque se acuerdan que cuando pasamos a la fase depresiva, el pensamiento ya piensa por sí mismo el niño, el bebé. Bueno, si piensa, si hay formas de sensorialidad, si hay experiencias de contemplación, de aniquilación, o sea, los aniquila, o sea, si no les contesta, pero verdaderamente es que no es agonía, no es angustia, es agonía, realmente agonizan, se van a extinguir del planeta, es una cosa de una muerte del ser, una muerte existencial, que es lo peor que le puede ocurrir a alguien, porque digo, si te mueres realmente, pues ni te enteras, ¿no? Pero la aniquilación, sí, yo los he visto también, pero que es de agonía, ¿no? O sea, ya no existo en el planeta si no me contestó en el instante. Bueno, algo le pasó a mi celular, creo que sí fue, pero ya sabemos que eso. Sí, sí, Mauricio. Quiero comentar sobre lo de la anestesia de los sentidos, pero también estaba reflexionando sobre la saturación del mismo. O sea, esta saturación termina siendo anestesiante. Sí. O sea, es tanto que no se procesa. Sí. Pero así en todo. Estaba pensando, por ejemplo, en los videojuegos de ahora que van los niños o las niñas o los adolescentes. Tienen un grado de detalle altísimo. O sea, puedes ver la hoja del juego, pero nadie se detiene a ver la hoja. O sea, pero si no está ya no lo quieren jugar. Ajá, entonces es como una exigencia de la saturación, pero sin ponerle atención. Y así en todo. Pienso también en las experiencias que ahora les interesa vivir, ¿no? Sus citas de pareja, cosas así. Y quieren ir a los, no cómo es el nombre, pero son como instalaciones que no son artísticas, sino son solamente visuales. Entonces, inmersivas, eso, a esas experiencias inmersivas que implican saturación de todo, ¿no? De los olores, de los colores. Y es saturante, y entonces lo que buscan es pues, lo imaginario, ¿no? Tomarse la foto, poderlo publicar y a la vez recibir esa retroalimentación. Pero la experiencia en sí, aunque es saturante y aunque podrías estarte ahí horas viendo los colores, no lo hacen. Me parece de nuevo paradójico esto de exijo cada vez más detalle en todo, pero no le presto atención. Sí. Sí, y ahora, ¿me acordaste de psicología de la... No, mi celular, bueno, algo pasó. No, y están hablando de Monterrey, yo creo que algo pasó ahorita. Celular. Mejor respóndale. No me esperan. Ahorita llamamos. Sí, en psicología de las masas y análisis del yo creo que también estas experiencias de masa, ¿no? Donde nos impregnamos todos de todo. Hablando de la inmediatez, pero es que todos estamos en eso, ¿no? O sea, estamos en medio de eso. Para reflexionar es si se va vida psicosomática, o sea, si esas experiencias de que todos las vivimos de alguna manera, las tenemos de alguna manera, decíamos en lo sagrado también, ¿no? Estas idas a la Meca o estas idas a la Villa de Guadalupe una vez al año, como estas experiencias de psicología de masa, de todos somos uno, de que el ideal del yo es el mismo para todos, yo creo que nutren al self, pero cuando no se da esta vida psicosomática, no se facilita, ¿no? Esta tranquilidad, porque se va a la Villa de Guadalupe o se va a la Meca y se regresa con una
en una tercera zona de experiencia, ¿no? Están relajados, aunque haya los problemas del mundo, las bombas acá, si la tercera guerra, si la guerra nuclear, si no, pero logras estar relajado estando integrado. Entonces, yo diría que el referente para ubicar es pensar si se está dando, si esas experiencias forman parte de la vida psicosomática o son como sostenes del self, ¿no? Como más en que se altera el tiempo, ¿no? En la inmediatez o solo el presente o solo el pasado. Mariana, por ejemplo, en el oler a orines, ella estaba buscando eso que perdió del pasado, ¿no? Aunque la relación con su mamá era desde el lado de lo negativo. Entonces, en esta clínica se dan estas relaciones desde lo negativo de la relación, porque como siempre está en juego lo positivo y negativo, ser y no ser, pero cuando la mamá de Mariana la vive como desprecio y llega a la consulta la mamá de Mariana diciendo siempre estamos peleándonos, y entonces en ese pleito es que está la relación en estas agonías primitivas, se sostiene, por eso decíamos que estos pacientes luego no se cuestionan por qué mi mamá me odió, porque eso negativo fue parte del sostén, en vez de sostenerse del lado paradójico, positivo y negativo, se sostiene como en el juego del Fordar, que se sostiene en la ausencia y la presencia, en el espacio transicional de paradojas. Por ejemplo, el niño Edmund, pues había roto esa continuidad con la madre, entonces él tartamudeaba, no podía, ¿no? El habla que había logrado se cayó. Entonces, lo interesante con esto es que, por ejemplo, el niño de la cuerda que se la pasaba atando todo el tiempo, él estaba en una relación negativa con la mamá, puesto que él es un resto del self de la mamá. Entonces, lo negativo lo sostiene. No se da tanto el elemento paradójico, pero sí hay un sostén. Yo lo que quiero resaltar acá, que en la clínica, eso está sosteniendo, eso negativo, ese pleito permanente de la madre y de la hija, porque la madre se la pasaba hasta la 1 de la mañana, la de Mariana, hasta la 1 de la mañana haciendo la tarea. O sea, era una lentitud de Mariana que desesperaba a cualquiera, pero en esa negatividad estaba sostenida Mariana y buscando lo perdido. En ese olor a orines que a la madre, ahí estaba el gesto de Mariana, pero a la vez era desde lo negativo, porque a la madre no le gustaban los olores pero ahí sí encontraba Mariana a su madre, ¿no? Ahí donde olía orines. Entonces, esta negatividad que sostiene la relación en estas clínicas es interesante también. Por eso también uno no puede nada más agarrar y querer quitarle cosas a las gentes, ¿no? Porque ¿qué le está sosteniendo? ¿No? ¿De dónde se sostiene? Si no hay una vida psicosomática, si está alterado el factor tiempo y el centro del self se encuentra, ¿no? en ciertas formas de sometimiento, pues necesitamos primero sostener que haya la seguridad. ¿Se acuerdan? El Winnicott distinguió los pacientes, los que necesitan el sostén, bueno, los neuróticos, los que están en la fase depresiva, que logran organizar una regresión, pero no de manera sostenida, y entonces tienen que elaborar la depresión, el duelo por lo que se está perdiendo, se ha perdido, y los que necesitan, los de la primera fase que necesitan 100% ser sostenidos, o sea que haya un efecto de seguridad permanente hasta que logren organizar una regresión. Entonces, si en la neurosis se trata de represión, en las agonías primitivas se trata de la regresión, de la posibilidad de hacer regresión, ¿no? O no de estos pacientes. Esa sería como, por ejemplo, el niño del Fordar está funcionando la represión. En el niño de Edmund funcionaba, pero dejó de funcionar de alguna manera, desde la madre, desde él, porque todavía está muy en función su represión, en función de la represión de la madre. Y en el caso del niño de la cuerda, pues no está funcionando la represión ni en la madre ni en él, obviamente, porque él es un resto del ser de la madre, ¿no? Entonces dijéramos que en el caso del niño de la cuerda, lo que requiere es ser sostenido, que el padre sí lo logró, pero no fue suficiente el sostén del padre, ¿no? Para dijéramos, rescatarlo de la agonía de la madre. La madre se encontraba en una agonía, ¿no? Una agonía primitiva que no había resuelto. Por eso deseamos que sentarse a escuchar al ser de los padres, a los padres, ¿no? Escucharlos.
cómo ha sido su experiencia en su lugar de padre. Yo creo que también en lugar de ser padre y madre, como que también se va transicionando, ¿no? Se va conquistando. Igual, y hay padres y madres que no han logrado estar ahí, ¿no? A veces alguna madre que no logra jugar con sus hijos, por ejemplo, no se ha logrado colocar en ese lugar, ¿no? A veces es lo que hay que ayudar a que se coloquen en su lugar, ¿no? De madres o de padres. Entonces, creo que esta clínica con Winnicott nos ayuda a eso, a dimensionar, ¿no? En referencias al ser y las amenazas del ser o las alteraciones o deformidades del ser, ¿no? Con esta idea de... Y me gusta mucho esto de los efectos de seguridad que dice, ¿no? En su trabajo de comunicación, porque con eso creo que captamos lo que quiere decir, porque luego decimos que sostener, sostener, que sostener, que sostener. Pues, como que todos sabemos, pero con esta idea del efecto de seguridad, creo que nos da la idea, ¿no? De qué es, ¿no? La capacidad de preocuparse por el otro es generar este efecto de seguridad suficiente, ¿no? Nunca, siempre puede haber riesgos o alteraciones o amenazas, pero hay como el predominio del efecto de seguridad, ¿no? Bueno, pues, espérenme, es que les estaba terminando de decir, la sociedad, bueno, lo poquito que saqué de Rodríguez, ya decíamos que es una sociedad donde desaparece la espera, donde hay una anestesia de los sentidos y donde dice que se anula nuestra inevitable, insoportable, insoslayable soledad con el Internet. Claro, siempre está en juego la soledad, ¿no? Y habla de la capacidad para estar solo en presencia de, siempre también eso es un logro de la fase depresiva, pero dice que en el Internet como que está esta ilusión, no sé si está bien dicho ilusión, bueno, se anula nuestra inevitable, insoslayable soledad. Entonces estamos en Internet pegados y con la idea de que nunca estamos solos, ¿no? Estando solos. Estando solos. En la paz. Sí, exacto. Hay un concepto del urbanismo que se llaman los no lugares, que son espacios transitables, ¿no? Entonces hacen un análisis de cómo en las ciudades y en los espacios públicos en general, cada vez hay más no lugares. O sea, casi siempre estamos transitando por ellos, pero pocas veces nos quedamos. Entonces, hablaban, por ejemplo, de que en el transporte público cada vez hay menos lugares donde esperar como tú. O sea, no sé cuánto antes en las estaciones de metro había unas banquitas en medio de los andenes, ¿no? Entonces se podía sentar y te tocaba junto a alguien y hablabas. Pero ahora no, ahora hay una pantalla la que puedes ver y hay publicidad y hay cosas y te dicen cuánto tiempo llega el camioncito, ¿no? Entonces, esa espera no estás esperando, en realidad estás viendo la tele, viendo el teléfono, viendo el internet. Hablan de esta arquitectura que tiene que ver con que no permanezcas en los lugares, ¿no? Que cuando estaban los árboles y decían jardineras, te podías sentar en esos espacios y encontrabas gente con la cual interactuar, y ahora ponen piquitos o las hacen muy delgadas o las hacen inclinadas para que no permanezcas, para que avances. Entonces, cada vez hay más no lugares en espacios públicos donde no estamos, solo transitamos. Y esto impide que tengamos encuentro social. Y lo mismo en las plazas, ¿no? En las plazas tampoco hay lugares donde sentarse si no estás consumiendo. Entonces tampoco hay donde encontrarte con gente. En los parques ahora está todo muy delimitado. Aquí van los niños, acá van los perros, acá van los que patinan, aquí van los que no sé qué. Entonces no hay interacción como tal. Y esto me parece interesante en eso. O sea, la misma infraestructura urbana es un reflejo de dejar de encontrarnos, ¿no? Con cada vez menos espacios de soledad, donde podamos a su vez interactuar con otras personas. La soledad de las otras personas. Sí, eso me gustó mucho. Lo describiste excelente. Él dice ir de ningún lugar, ir de ningún lado a ninguna parte. Sí. Y sí. Para complementar, también ya no hay espacios donde estar solo, ¿no? Porque mucho en los jóvenes está esta onda de la productividad, ser tu mejor versión, el club de las 5 AM, o sea, que se levantan temprano a producir, es producir, hacer cosas, ¿no? O sea, todo el tiempo tiene uno que estar haciendo cosas. Hace poco estaba viendo esta cuestión, le dicen el microlearning, es todo el tiempo estar, ¿qué es consumiendo? Aprendiendo. Es decir, mientras vas de un lado A al lado B, mientras te transportas, puedes oír un audiolibro. Mientras esperas a que salga, no sé, el hot dog, puedes jugar Duolingo.
pero más adelante puedes tomar un curso de programación para que después hagas cosas y logres la libertad financiera. Entonces, todos estos espacios, digo, que pueden tener un lugar muy, muy bueno, pues porque la gente enriquece, entre comillas, nunca está a solas. O sea, esta capacidad de estar aburrido donde sea, esperando, antes esperaba uno así, sí, ya no existe, o sea, porque todo el tiempo estamos acompañados de una cháchara que nos permite estar ahí consumiendo y haciendo, ¿no? Nunca estamos solos. Sí, sí, y de hecho, digo, cuando va uno a un lugar de comida rápida, los papás, ¿qué hacen con sus hijos? Le dan el celular. O sea, porque si van a comer, pues guardan el celular, no se da el espacio para platicar, para estar unos con otros, ¿no? Para este intercambio. Pero es como si no toleráramos el ser niño, esa parte de impulsividad, esa que decimos, esa agresión o fuerza vital del niño, porque va a estar parándose, haciéndose, sí, pero que se siente y ya ver qué hace y vamos a platicar y vamos a hablar. Lo que se hace en la comida, comer y a platicar, eso ya no existe, ¿no? Es cada quien come por su cuenta y cada quien está con su celular por su cuenta. Pero eso es terrible, entonces ya no hay esta espera, ya no hay, esto me gustó, estos, ¿cómo le dijiste? No lugares, estos no hay, son no lugares para, nadie está, entonces ya no estamos en ningún lugar más que, ya no estamos con lo humano, ya solo estamos, nos estamos perdiendo de lo humano, porque eso es humanizar, ¿no? Encontrándonos solos en un asiento, es sentirnos solos, no conocemos a nadie y de ahí dialogas o no con alguien, pero entonces no se da ese espacio de espera donde nos vemos solos. Por eso muchas veces, no sé si usted ha visto un cambio, ¿no? Incluso en los procesos psicoterapéuticos, psicoanalíticos, que muchas veces casi el único espacio donde eso es posible es el consultorio para muchos. O sea, un espacio justamente donde aparezca, pues eso, el espacio, ¿no? Este espacio potencial, o sea, este espacio donde no hay nada, ¿no? Donde no necesariamente va a haber un consejo o donde no va a haber como una respuesta a algo. Por supuesto que sí puede haber muchas veces una pregunta, ¿no? Pero en soledad ya es muy complicado y también creo que los chicos y los adultos, porque yo creo que todos estamos bien colonizados, ¿no? O sea, como por la tecnología y todas estas cosas, todos estamos ahí. Am, hasta los más grandes, o sea, sí, yo creo que todos, ¿no? Pero yo creo que, no sé si lo han visto, pero tienen un extrañamiento hacia la angustia, como si eso no debiera estar, que, que pues es muy potencial también la angustia. O sea, tiene mucha potencia. Y que los psicólogos jugamos mucho con eso, de que lidiar con la angustia y que se le quite la angustia y que no haya Ujú. angustia, Sí, los psicólogos se caen mucho, ¿verdad? sí. En ese juego de que no se angustie. Cuando es la angustia, justo lo que te lleva a eso. Pero entonces, esto, fíjate, escuchándote ahorita que dices, claro, son lugares de espera donde se arriesga el self, ¿no? O entonces es lugares de arriesgarse, de arriesgar el ser. ¿No? En verse en la soledad, de que no hay nadie, de que me va a responder alguien, de que me voy a exponer si hablo con alguien, ¿no? ¿Qué voy a exponer con el otro? Si es desconocido, no es conocido. Sí, es muy interesante. Cuando todos somos humanos y pasamos, pues la verdad, la costumbre de saludarse, decir, bueno, ya no, si no nos conocemos, no nos conocemos y no existe el otro, ¿no? Es muy interesante esto que dices. Gracias, Cintia. Y lo que están comentando me parece que sí. Claro, el self se tiene que estar alimentando permanentemente, ¿no? Lo que decimos un poco, bueno, muy interesantes las reflexiones. Araceli, dame un chancecito porque ya se nos va. Nada más quiero, lo último de que saqué para las reflexiones de esto que estamos hablando, dice Rodríguez, dice, me parece como definición de la intimidad, tiene que ver con compartir la vulnerabilidad. O sea, eso que dice Mauricio, que nos sentamos en una banquita y nos compartimos con un desconocido experiencias, es compartir la vulnerabilidad y soportar correr riesgos. Entonces uno está en la banquita corriendo el riesgo de que nadie lo pele o que nadie va a llegar o que no tengo el celular, no, en fin, nos vamos a ver. Me gustó esa definición y la pregunta de qué se pierde al perder la intimidad también, ¿no? Y él dice la intimidad sin privacidad o privacidad sin intimidad,
o la intimidad pública. Me gustó mucho esto de Rodríguez para esas reflexiones, pero ahora sí te escuchamos, Araceli. Gracias, doctora. He estado escuchando un poco entrecortado, creo que es mi internet, a ver si no se pierde tanto el audio. ¿Sabe? A mí de estas lecturas, esto que se hablaba de la seguridad, ¿no? Como yo lo pensé en el sentido de, a mí me parece un fenómeno muy importante lo que pasa con los adolescentes. En este contexto donde yo trabajo, el tema de estar presionados, coaccionados a delinquir, ¿no? Todo este tema de que son muchas veces una población expuesta a ser secuestrada, ¿no? A vivir situaciones violentas. A mí me hace mucho sentido esta frase que utiliza acerca de no se vive, sino se sobrevive, ¿no? Esa parte a mí me hace mucho sentido con algunas poblaciones. Y me parece muy interesante este tema de, bueno, creo que ese es un desafío. ¿Cómo vamos a abordar a estas nuevas poblaciones, estas nuevas generaciones que aunque todos estamos, ¿no? Como que me parece que hay como una parte muy importante en estas nuevas generaciones donde la comunicación es a través de lo digital. Y, y me gustaría a mí personalmente profundizar en ese tema de la identidad, porque tal parece que hay jóvenes o hay adolescentes que están construyendo su identidad a través precisamente de lo digital, ¿no? Todo este tema de los influencers, ¿no? Que para ellos es como algo tan importante. Creo que son nuestros desafíos, ¿no? ¿Cómo vamos a atender a estas poblaciones? ¿Qué vamos nosotros como a poder, como desde una técnica, desde una clínica, qué vamos a poder ofrecer, ¿no? Y Quizá, te voy a interrumpir porque quizá ahí en la película esta de adolescencia, donde en la escuela, no sé si todos ya la vieron, pero la escuela es un desastre, no hay controles de nada, y entonces en este ambiente de no control, y un padre que tuvo un padre muy severo, y él entonces quiso ser muy bueno con su hijo, entonces el influencer, ¿no? La influencia del influencer fue lo que llevó a que matara a una compañerita. Bueno, esa es una explicación, que yo creo que nos está tratando desde una película, ¿no? Este problema que te estás preguntando tú y que ahí me parece que está planteado, ¿sale? y todo este fenómeno bueno, es que mi contexto es necesariamente o muy importante para mí el tema de las drogas, ¿no? Y toda la forma en cómo como toda esta situación social permea en los adolescentes, ¿no? Como, no sé si es como muchas veces este aspecto de identidad desde las conductas antisociales, ¿no? Ahí como la clase anterior me parecía también muy importante todo el tema que se iba desarrollando. Ahí con Winnicott las preguntas son cómo están manejando los grupos de jóvenes su intimidad, lo sagrado, ¿no? Y lo profesional, lo social, dijéramos, como preguntas. En vez de preguntarnos si la conducta está bien o mal, que comentaba un poco Daniel, es preguntarnos si hay estos espacios de intimidad o no, cómo se manejan. Y porque la intimidad se da en grupo o se da en dos o se da solito. No, la intimidad no quiere decir que nada más está uno solo con uno, ¿no? Los adolescentes se dan grupos o experiencias de intimidad entre ellos, ¿no? De que se platican cosas de intimidad. Entonces, ¿qué es la intimidad? Por eso el tema de la intimidad se me hizo, ¿no? De compartir la vulnerabilidad o soportar, correr riesgos. Entonces nos preguntamos, cuando tenemos un hijo adolescente, o tenemos grupos de adolescentes o escuelas de adolescentes, la pregunta es, ¿cómo se están dando sus espacios? Si tienen espacios de intimidad o no, o si solo se están dando en la pura red, por ejemplo, o con las puras fiestas de puras drogas. O sea, si hay este movimiento de espacio, ¿no? El espacio de lo íntimo, de lo sagrado y de lo social y profesional, no tanto, pero tendría que ver más con lo estudiantil, ¿no? Entonces, preguntarnos cómo están esos espacios en los adolescentes para saber qué necesita ese grupo, ¿no? Si no están teniendo, como hablamos, que en nuestra sociedad no hay estos espacios de intimidad social, ¿no? Esta intimidad pública que llama Rodríguez, ¿no?
Entonces hay que generar, ¿no? Facilitar que se vayan dando quizás esos espacios, ¿no? Con sus propios recursos, ¿no? Para que puedan entonces tener los diferentes movimientos. Todos necesitamos lo sagrado, lo íntimo y lo público, lo social o lo profesional. Son como los espacios que nuestra identidad se mueve, dijéramos, ¿no? Para que haya continuidad existencial y vida psicosomática. Bueno, me parece muy interesante. Qué bueno que ha movido todas estas inquietudes, estas lecturas, y que compartimos, pues, y nos da ganas de escribir y de seguir investigando y de aplicar a nuestra clínica, y sobre todo el problema de los adolescentes, que realmente, pues, sí nos preocupa tanto como los niños, ¿no? Los adolescentes y los niños, porque son momentos claves. Bueno, para cerrar ya este seminario sobre las formas del odio, ya nada más terminamos el próximo sábado, y tú ya presentas el viernes tus avances, ¿verdad? Ya estás listo. Entonces, nos vas a dar el ejemplo. Muy bien. El viernes presenta a Pedro, sí. Están todos invitados. Va a inaugurar Pedro, sí. Bueno, en la próxima terminamos con el concepto de trauma en relación con el desarrollo del individuo dentro de la familia en exploraciones psicoanalíticas 1, y Pedro empieza sus presentaciones y nos seguimos con las presentaciones de todos ustedes, ¿sale? Que descansen. Gracias por su Gracias, adiós. Gracias a todos Adiós, por maestra. Gracias, hasta luego.